Para comenzar les quiero comentar sobre el título de esta exposición y es básicamente un juego de palabras en el que hago referencia al uniforme clínico de las enfermeras chilenas que usamos el color azul para diferenciarnos entre entre el personal de salud y por otra parte el código porque viene de la informática, ¿cierto? Así que no vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar, eh, vamos a hablar de la experiencia del rol de enfermería. Entonces, aparte de la presentación del currículum, me parece importante, como parte de la humanización del personal de salud, contarles un poquito que me gustan las plantas, tengo una pequeña huerta de la que obtengo algunos alimentos y plantas medicinales y me gusta escuchar podcasts, ver stand-up comedy y compartir memes. Desde mi titulación, me tocó vivir diversas situaciones, me tocó ser cuidadora de un familiar, por lo que pude ejercer la profesión de manera interrumpida, por así decirlo. Entonces, en los momentos que no estuve ejerciendo, decidí emprender y probé varias áreas y cuando probé en distintas, fue un sinfín de mini emprendimientos, ninguno dedicado a la informática, pero siempre pensando en los beneficios que podía aportar cada uno de ellos a la salud. Entonces, para mantener el foco en el rol como de enfermería, ¿cierto? En eso postulé a varios fondos y uno en particular pedía realizar un curso de modelo de negocios Canvas. Y me pareció muy interesante. Seguí formándome y teniendo muchas ideas y llegué a hacer un diplomado en fenomenología médica y medicina integrativa y terapias complementarias. Ahí estuve realizando terapias como flores de Bach y preparados medicinales. Me adjudiqué un fondo y como buena emprendedora las hacía todas, desde ser un CEO, ver las finanzas y haciéndome todo un poco. Y en la constante búsqueda de aprender, tomé varios cursos, que los que mencionaba Natalia en un principio, y entre esos fueron los diplomados de marketing digital, análisis web, growth hacking, design thinking y gestión de proyectos con metodologías ágiles. Y ahí fue que empecé a pensar que todo eso que había aprendido lo podía aplicar en la salud más formal, por así decirlo. Y estaba fascinada y llena de ideas. Y con toda esa formación, postulé un trabajo e ingresé como referente clínico en una empresa chilena con presencia en gran parte del país y dedicada a las soluciones informáticas con aplicativos web, principalmente dedicada a la atención primaria y las aplicaciones móviles de monitoreo a distancia de pacientes con patologías crónicas y acompañamiento kinesiológico a distancia. En ese rol llevo casi un año y medio, muy poquito comparado con las demás colegas que han presentado anteriormente. Y aquí es donde muchos preguntan, ¿qué hace una enfermera? ¿Qué hace un referente clínico? Y pensamos en este meme, ¿cierto? Donde está el modelo y teorías. Y pensamos que le he fallado a todas las teoristas. Y en realidad les quiero contar el por qué el ejercer como enfermera en el área de informática no es fallarle a ninguna de ellas. Dentro del contexto del rol, como les comentaba allí, esta empresa informática con una amplia trayectoria, por lo que los aplicativos y soluciones ya existían. Entonces, ¿cuál es el rol del referente clínico dentro de la empresa? Es entregar la mirada clínica a distintas áreas de la organización, como puede ser el área de soporte y desarrollo. Y en el fondo, para llevarlo a un concepto más simple, es ser una traductora de lo que se puede indicar en una normativa o lo que se indica desde el Ministerio de Salud hasta puede ser traducir lo que requiere implementar un cliente, todo en un entorno colaborativo. Entonces, resumiendo es validación de normativas, realizar testing, revisión de dispositivos médicos por las aplicaciones de monitoreo a distancia, asesorar equipos de desarrollo y soporte y la capacitación y elaboración de manuales. Y si lo llevamos al día a día, es que a las personas que no están insertas en esta área, les sorprendería lo estrechamente relacionados que están la enfermería y la informática. Pensémoslo así, en ambas áreas tienen protocolos y procesos en los que se trabaja en base a resultados esperados y resultados obtenidos. Un ejemplo más claro es
el proceso de atención de enfermería, en el que primero valoramos, ¿cierto? Luego diagnosticamos, planificamos y ejecutamos y evaluamos. Y es muy similar a lo que sucede con un requerimiento en el que se revisa qué solicita un cliente. Otro aspecto común, como les comentaba, es que tenemos un pensamiento sistemático. Es decir, yo no me atrevería a pensar que una enfermera realizaría un procedimiento sin primero reunir el material de trabajo. Así como tampoco podríamos realizar un testing de un reporte y su funcionamiento y emitirlo sin antes completar los campos que alimenten dicho reporte, ¿cierto? Otro aspecto en el que conversan mucho es que se trabaja con metodologías ágiles y es que en esta metodología se tienen reuniones diarias, lo que podríamos igualar a, por ejemplo, la entrega de turno, porque las soluciones y productos están vivos y en constante crecimiento y en modificaciones. Y tenemos que saber en qué estamos en la iteración. Entonces, volviendo al rol de la enfermería en la informática, es que, por ejemplo, si existe una nueva funcionalidad solicitada por un cliente, esta fue validada por el equipo clínico, se desarrolló y luego fue testeada de forma iterativa. La importancia de ser parte del equipo es que así se asegura una buena calidad del registro clínico. Entonces se transformará en datos que pueden ser analizados posteriormente y realizar políticas públicas que beneficien a la población, ¿cierto? Y también es importante, como parte de la humanización, el cuidar a quienes cuidan. Y esto significa que podemos disminuir el burnout que presentan los trabajadores de salud por la sobrecarga en los registros, etcétera. Y si el personal de salud está bien y cuenta con un entorno adecuado para el registro, entonces su tiempo de atención sería óptimo y puede ejercer su rol clínico, ¿cierto? Sabemos que el recurso tiempo es escaso, por lo tanto se tendría que optimizar y eh, de esta forma también se ve favorecido nuevamente el paciente. Y por último, asegurando un buen registro es que se cumple con la atención de calidad en toda la amplitud de este concepto. Es decir, se cumplirían con los plazos, por ejemplo, y así también con los derechos de los pacientes. Dentro de los desafíos y las lecciones aprendidas, como les comentaba, yo llevo muy poquito en esta área. Entonces, de lo que yo pude notar lo podría dividir en dos grandes categorías. Los desafíos técnicos y desafíos de comunicación. Dentro de los desafíos técnicos, la falta de formación informática en el área de enfermería es algo relevante mencionar. Habitualmente solo en pregrado vemos ofimática para poder presentar posteriormente informes, trabajar con planillas Excel o hacer presentaciones en PowerPoint, pero eso es muy, muy alejado de lo que es realmente la informática. La necesidad también de aprender sobre nuevas tecnologías y su integración en el cuidado de la salud. También es importante la alfabetización digital y también el manejo de la resistencia al cambio. Dentro de los otros desafíos está la parte de la comunicación y es que traducir normativas clínicas para el equipo de desarrollo es un gran desafío porque en realidad cuesta mucho, tenemos como nuestras terminologías, ¿cierto? Y en realidad es como decirles, necesitamos que este formulario se vea de tal forma, con tales características. Entonces, aprender ese lenguaje fue un gran desafío. Y adaptar las solicitudes de los clientes a términos tecnológicos sin perder la esencia clínica es también parte de lo mismo. ¿Cómo se superan estos desafíos? Es la importancia de destacar la comunicación constante con los diversos equipos de la empresa y sobre todo la formación continua en informática y yo destacaría las metodologías ágiles. Dentro de las lecciones aprendidas es que si pudiera hacer una comparación entre el antes y después, es que resaltar nuevamente la importancia en aprender a comunicar de manera efectiva los requerimientos clínicos y conversar lo clínico con lo técnico. Y sobre todo es que tener claro que van a haber errores. Va a estar presente. Y en informática, como en enfermería, la clave es aprender de esos errores para mejorar los procesos. Y también es parte importante del trabajo en equipo, las distintas disciplinas para mejorar esos resultados.
Dentro del impacto y contribuciones es que la participación de la validación de normativas garantiza que que las aplicaciones cumplan con las regulaciones nacionales. De esa forma lo podríamos resumir. Y, por ejemplo, en la implementación del impacto, perdón, en el impacto de la implementación de proyectos, es que la mejora de las aplicaciones de monitoreo remoto facilita la integración de los dispositivos médicos en la atención a distancia. Eh, Ya concluyendo, es que reiterar que la informática en salud es un campo en expansión y que requiere de la visión clínica. No somos menos enfermeras por no estar en contacto directo con el paciente, estamos aportando en el cuidado y no solo no solo cuidando a una persona, sino que a todos los actores de la atención. Y les dejo esta frase que está obtenida del libro del proceso de enfermería informática para la gestión del cuidado, ella es del 2010, de Erika Caballero y Rosana Becerra con Carolina Ullín. Sabemos que Jim Watson tiene una mirada más holística y en eso encontré un poco como mi enfoque. Y es que el proceso de atención de enfermería, siendo un instrumento científico, es capaz de dar cabida a la imaginación creativa. Por eso les dejo esta reflexión, que usar procesos creativos para resolver problemas. Espero haber inspirado con esta corta presentación a más enfermeras y enfermeros a adentrarse a este campo y a contribuir a la mejora de la calidad de la atención mediante la innovación tecnológica. Les dejo aquí mis contactos y muchas gracias por su atención.